Estamos explorando y profundizando, bueno, pues la relación que tiene el propio índice dólar con respecto a, bueno, pues una canasta de divisas realmente importante y en general la mayoría de los pares relevantes de Forex que ustedes comercian o eligen comerciar todos los días. Bien, esto básicamente va a ser la temática del día de hoy. Si les parece, vamos a ir arrancando más y vamos a ver primero que nada el índice de nuestra presentación. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Bueno, pues básicamente tenemos introducción a índices, un concepto o conceptualización rápida de todo lo que tiene que ver con este mercado, con este sector. El índice dólar, es decir, vamos a profundizar justamente en este activo en concreto, sus fundamentales, bueno, pues un poquito de lo técnico del índice dólar, pues vamos a estar viendo cómo se estuvo moviendo. Vamos a ver también algo de Forex, es decir, divisas en general, pares en particular, y la correlación que hay entre estas dos cuestiones, índice dólar y sus fundamentales o las cuestiones técnicas, y Forex y sus principales activos. Bien, entonces básicamente el índice, si les parece nomás, vamos a ir continuando con la presentación. En este caso, bueno, vamos a comenzar hablando de índices y sus claves, sus principales claves. Lo que yo coloco aquí, en realidad, en esta diapositiva, es una descripción más bien conceptual de qué es un índice, pero vamos a intentar eh, traducirlo, digamos, un poco al español. La presentación aquí dice, es un número que refleja el rendimiento de un activo o conjunto de activos que cotizan en un mercado. Sirven para tener una visión general rápida de la salud financiera de un mercado, de un sector económico o país comparado con otros en su evolución. Vamos a intentar traducir un poco esto. Básicamente lo que te está diciendo es que el índice es un indicador, valga el juego de palabras, que rastrea uno o más activos y su precio. Es decir, si tiene a un activo, simplemente sigue el precio de ese activo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado mucho sobre el ETF de Bitcoin. Es una buena conceptualización para entender un poco a qué nos referimos con índices en este caso. Pues bueno, el ETF de Bitcoin lo que hace es rastrear el precio del Bitcoin, lo sigue, lo sigue, lo sigue, entonces lo único que hace es ponderar un solo precio y la cotización y los movimientos van a estar determinados por el precio del Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa si en vez de solamente tener, por ejemplo, el ETF o índice, porque en esa clave pues tiene un comportamiento, una función en términos de movimiento de precio y de rastreo de activos muy pero muy parecida, bueno, pues tuviéramos varios activos que ponderan o que componen el mencionado índice. En ese caso, bueno, justamente lo que se hace es ponderar, valga la redundancia, la cotización de estos dos o más activos y ahí sí rastreando, digamos, la evolución de sus precios y de sus cotizaciones en el mercado financiero. Iremos viendo a continuación nomás que los índices no cotizan realmente al mercado, sino que simplemente rastrean los movimientos que sí cotizan al mercado de los componentes que tienen dentro. Bien, en general, como te dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Es para ver rápidamente en qué estado se encuentra, bueno, pues ese sector, esa parte de la economía, ese activo en concreto, pues. Y si tú conoces la actualidad, conoces la salud, conoces el estado en general de ese activo o mercado en concreto, sector de la economía o país incluso, pues bueno, podrás compararlos con otros que seguramente tendrán sus índices para que vos puedas trazar ahí y sacar tus propias conclusiones. En principio, estas utilidades son meramente de uso macroeconómico. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo aquí es invertir en el mercado, es hacer trading, estamos especulando con precios para comprar y vender, es decir, para tomar decisiones de inversión. Entonces vamos a estar viendo que estos indicadores en general macro, que justamente te dice que sirve para tener una visión general rápida de la salud, etcétera, 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 se pueden utilizar para que tú puedas tomar decisiones de inversión y operar, bueno, pues haciendo operaciones rápidas, breves, concretas y que en un par de minutos, un par de horas, un par de días ya te hayan sacado del mercado con un rendimiento interesante, pues.
Antes de continuar, me estaba olvidando de algo. Los índices, perdón que retroceda, mala mía, los índices podrían en algún punto cumplir también cierto rol, en esto que comenté al final nomás de esta diapositiva, cierto rol de indicador técnico. Es decir, nosotros podríamos leer al índice como un activo o como un indicador técnico que nos ayude a determinar la dirección, la fuerza del movimiento en el mercado. ¿Bien? Entonces, una forma muy interesante de verlo, de observarlo e incluso de utilizarlo para sacarle provecho a los índices más reconocidos incluso. Ahora, hablemos un poco justamente del comercio de índices, es decir, cómo nosotros podríamos aprovechar para, bueno, pues sacar retorno, rentabilidad a partir de los movimientos de precio de los índices y de los activos subyacentes que lo componen. En este caso yo coloco que si bien un índice no es un activo financiero, sino que los activos financieros son los que lo componen, ¿correcto? Imaginemos como un portafolio de acciones. Vos tenés un portafolio de acciones, pongámoslo con esta metáfora. El portafolio no vale más de lo que lo pagaste en la tienda. Fuiste a la tienda, lo compraste. ¿Cuánto salió? $1.000. Perfecto. Fuiste, lo compraste $1.000. Vale $1.000 y ya está. Y encima lo estás usando. Es decir, capaz que vale menos. Yo si te lo voy a comprar a vos, te lo voy a comprar a, yo qué sé, 850 si está muy bueno. 500 si está marcado directamente. Bueno, pues eso no es un activo financiero, es un bien, es un material en todo caso. Los activos financieros que están adentro son los interesantes, los realmente interesantes. Entonces, en este caso, en esta metáfora, digamos, el índice sería ese portafolio, los activos financieros son los que efectivamente se mueven. Por eso que yo digo que no es un activo financiero. Sin embargo, eso no quita que vos lo puedas operar, porque al ponderar precios, su precio es volátil, es decir, sube y baja. Como vemos aquí en una gráfica muy, pero muy pequeña, ya iremos con gráficas de precio, bueno, pues más amplias y podremos verlo más en profundidad. Eh, en este caso, lo que yo quiero decir aquí es que podemos operarlos vía tres grandes opciones. ETFs, que son muy reconocidas, por ejemplo, el triple Q que sigue al Nasdaq, muy, muy reconocida en el mercado, recomendada incluso por grandes inversores como Katie Woods, ¿no? Por poner un ejemplo simplemente, un ETF que rastrea el precio de ese índice y lo hace cotizar a mercado. Muy interesante. Ese ETF sí se mueve, pues por un poco de esto de oferta y demanda, además de justamente la ponderación de los activos subyacentes. CFDs o contratos de futuro. Son dos opciones diferentes. CFDs, contratos por diferencia, o contratos de futuro, que es lo que vos podés operar en Libertex hoy por hoy. Contratos de futuro que a su vez también se pueden operar vía CFDs, porque no es lo mismo el futuro del Dow Jones que el Dow Jones cash, digamos, el líquido, el de toda la vida. Entonces, vos lo que podés hacer en Libertex es operar futuros CFDs de futuro, perdón, de estos índices, por lo menos de los más reconocidos. Es por eso que cuando vos, por ejemplo, buscas Libertex en app.libertex.org, pues bueno, S&P 500, te vas a encontrar con que el nombre que tiene ahí es ES Cash, ¿correcto? Y bueno, pues ese es el ticker. Y la descripción que más abajo te da es US SPX 500 Cash. Entonces, bueno, pues puede llamarte un poco la atención la diferencia del clásico S&P, ¿no? Con el ampersand 500. Realmente no hay tanta diferencia, a efectos prácticos para vos es prácticamente lo mismo, lo único que cambia son cuestiones de la metodología en la cual la operación de compra o de venta se lanza a mercado, pero si vos trazás, bueno, pues una cotización comparativa entre este ES Cash y el S&P 500, yo que sé, en Wall Street, que esté cotizando ahora mismo en Wall Street, pues bueno, sí te va a dar una pequeña diferencia. Está relacionado que son contratos futuros, sobre todo. No quiero adentrarme mucho en cuestiones técnicas, lo he hecho de todas maneras, les pido mil disculpas. Ustedes saben que yo me voy un poquito también por las ramas a veces. Bueno, pues aquí lo que la oración final hace referencia a que ustedes justamente pueden comprar y vender. ¿Por qué? Porque estás operando CFDs, lo cual me parece muy interesante y a destacar porque si vos podés comprar y podés vender, es decir, si podés operar CFDs y su costo es bajo, como el costo que vos encontrás a la hora de operarlo en Libertex, en definitiva lo que puedes hacer es trading. ¿No? Te está dando todas las condiciones para que vos hagas trading, cualquier tipo de operatorio o estrategia de trading, comercio a corto plazo. Es decir, sacarle beneficio operando sobre el precio de estos índices
lo componen pues activos financieros de tu interés y del interés de todos nosotros. Ahora, si ustedes se fijaron, estamos hablando de índices, sobre todo bursátiles. Los índices bursátiles pues son muy reconocidos, muy pero muy operados, incluso los más, probablemente algunos de los activos más elegidos por los clientes de Libertex. Y aquí lo que yo coloco son los principales índices porque no todo se resume a Wall Street. Tenemos al S&P 500, que son las 500 empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos, y algunas que no son de los Estados Unidos, pero que cotizan sí, en Nueva York, quiero decir bien, el Dow Jones Industrial, el Nasdaq Composite, el Russell 2000, que son las 2000 empresas small caps, que se dicen, ¿no? De las 3000 empresas más grandes en términos de capitalización de mercado, pues las 1000 más grandes las corremos, nos quedamos con las 2000 subsiguientes, es decir, de la 1000 para la 3000. Eso compone, pues bueno, el Russell 3000 que las pondera a todas ellas. El VIX, que es el índice de volatilidad del mercado norteamericano. FTSE 100, que es el índice que pondera a las 100 empresas más grandes de Gran Bretaña. Eurostoxx 50, que son las 50 empresas más importantes de Europa. El DAX alemán, DAX 30, empresas más grandes de Alemania. Bueno, como ustedes verán, son índices en su mayoría relacionados al sector bursátil. El Nikkei 225 es el índice, pues bueno, de Japón. Sin embargo, se nos cuela por debajo, y esto nos da pie al tema main del seminario, el índice dólar. Un índice que rastrea el precio, la cotización de una moneda en particular, no de varias monedas, porque, por ejemplo, tenemos al DAX 30 que te rastrea las 30 empresas más grandes de Alemania, ¿correcto? El índice dólar solamente te rastrea una monedita y se queda tan tranquilo. Solamente te rastrea el valor del dólar. Como existe el índice dólar, también existe el índice euro, vamos a ver, pero no es tan relevante, no es tan operado, no es tan elegido. El que tiene una verdadera relevancia en términos de análisis macroeconómico e incluso de operatoria en el día a día, ya sea que elijas operaciones de largo plazo o de corto plazo, pues bueno, es más bien el índice dólar, ¿correcto? Eh, es por ese motivo que sigue solamente a un instrumento financiero, un activo financiero, este índice, que yo lo comparé o me animé a compararlo, tuve el atrevimiento de compararlo con el ETF de Bitcoin, pero simplemente por la forma en la que, bueno, pues actúa al seguir un solo activo financiero. Vamos a hablar un poco sobre índices bursátiles para trazar algunas cuestiones y luego diferenciar del índice dólar. Bien, un poco de índice bursátil, tampoco quiero, bueno, pues explayarme demasiado en este sentido, solamente una diapositiva para ver qué nos ofrece Wall Street. ¿Cómo funcionan los índices bursátiles como grandes portafolios? Esta metáfora que yo te había puesto anteriormente, que ponderan el desarrollo de los precios de los activos que los componen. Entonces, si por ejemplo tenemos al Nasdaq 100, ¿no? Que tiene las 100 empresas de tecnología, telecomunicaciones, las 100 empresas más vanguardistas que coticen hoy en Nueva York, por ejemplo, pues bueno, cada empresa, según su capitalización de mercado, va a tener una participación diferente dentro del propio índice. Entonces, si te sube Nvidia, Amazon, Microsoft, Meta Platforms, yo qué sé, las más grandes, digamos, Netflix, Tesla, incluso, todas esas empresas, si te suben Apple, casi me estaba hablando de Apple, Apple, Google, etcétera, si te suben todas esas empresas y el resto, las otras 90, digamos, te caen, es muy probable que el Nasdaq 100 se mantenga más o menos estable. ¿Por qué? Porque estas empresas de ultra gran capitalización, macro capitalización, impresionante el tamaño que tienen, en términos de market cap, pues bueno, te manejan bastante la aguja de cómo se mueve el mercado norteamericano, se mueve para arriba, se mueve para abajo. O se mantiene o incluso puede llegar a bajar un poquito, pero no suele ocurrir, digamos, que el 90% de las compañías restantes pues no entren en sintonía con las 10 más importantes en términos de, por ejemplo, las tecnológicas, ¿verdad? Suelen moverse un poco en conjunto, sobre todo por el sector, digamos, especulativo, especulador del mercado financiero. En este caso, pues bueno, si te sube, por ejemplo, un 10% Microsoft y un 5% Nvidia, seguramente el Nasdaq, imagina que solamente cotizan estas dos, te subirá un 7,7, un 7,8. ¿Por qué? Porque Microsoft es más grande en términos de market cap que Nvidia y subió pues el doble. Entonces,
7,5 sería si valieran lo mismo en términos de market cap, si tuvieran el mismo market cap, pero como es más grande, pues bueno, se te va a 7,6, 7,8. Es por eso que yo uso demasiado el verbo ponderar, ¿bien? Esto en cuanto a los índices bursátiles, grandes portafolios que dentro tienen un montón de acciones de diferentes compañías. Ahora, vamos un poco al otro lado de la historia, al que realmente nos importa el día de hoy, los índices de divisa. ¿Y por qué lo empecé hablando, pues bueno, un poco de que es un portafolio, etcétera? Porque esto no es un portafolio. Imagínenselo y plantéenselo mejor como una billetera, como una cartera que adentro tiene billetes que vos vas y vas al mercado y vas y haces tus compras del súper. Bien, imagínate como eso. En este caso, no vas a ir a hacer las compras del súper. Te vas a venir a Europa, por ejemplo. Entonces tenés euros en tu billetera. Venís, compras todo lo que vos quieras, te vas a Louis Vuitton, compras esto, compras lo otro, te vuelves a tu casa. Tu billetera, si no cambias esos euros, sigue teniendo euros. E imaginemos que solamente siga teniendo euros, ¿eh? Ninguna otra divisa más. Conforme pasa el tiempo, esa billetera, que es tu índice, va a cobrar más o menos valor, por supuesto, en relación a la cantidad de billetes que tenga adentro. Pues bueno, si el euro se aprecia o se deprecia en relación a otra canasta de divisas importantes, sobre todo del dólar, más que nada del dólar. En este caso estamos hablando de un ejemplo, bueno, pues no tan relevante, ¿no? Justamente es el euro, le decía anteriormente, el verdaderamente importante es el dólar. Lo mismo, si te vas a Estados Unidos, vas con dólares, volvés con dólares, si tenés una billetera que solamente tenga dólares. Pues bueno, esa billetera tomará más o menos valor en relación a cómo se mueva el, el dólar en ese momento. Ustedes me dirán entonces, ¿para qué quiero operar? Bueno, pues el dólar sí el índice dólar, sí puedo operar dólar, por ejemplo, euro. Toda la razón. Y vamos a ver que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver. Está muy estrechamente relacionado y es por eso que elegimos, o que imagino que Denis, si no me equivoco, que propuso el tema, eligió el tema el día de hoy. Pues bueno, lo interesante aquí, más allá de la estrecha relación que tiene el índice dólar en sí con el valor del dólar euro, es que además de compararlo con el euro, que por circunstancias excepcionales pueda valer más o menos determinado día, determinada hora, pueda apreciarse o pueda depreciarse sin tener ningún tipo de relación con los movimientos más relacionados al análisis técnico de la propia cotización del par, pues bueno, vos tenés una canasta de 6 divisas diferentes, que ya vamos a profundizar más en las diapositivas subsiguientes, que te permiten tener una mejor ilustración de cuánto vale, ese es el concepto, cuánto vale el dólar en ese momento. Y aquí vemos justamente esa canasta que les decía anteriormente. El índice de dólar está compuesto por el euro, por el yen japonés, por la libra esterlina, por el dólar canadiense, por la corona sueca y por el franco suizo. Bien, entonces en las divisas, por supuesto, hay algunas divisas que tienen más participación que otras dentro de la ponderación, si bien todas estas divisas son relevantes a nivel mundial, pues no es para nada extraño para nadie, digamos que el euro justamente sea la que más participación tiene en este índice, supera el 57%, es decir, es más de la mitad de la ponderación de este índice, está relacionado al valor del euro directamente. Pues bueno, otro argumento, digamos, que puedes tener para defender esta ponderación que se eligió arbitrariamente es que existe un comercio bilateral entre Europa y Norteamérica, Estados Unidos, que hace que, bueno, pues este par en concreto, el euro-dólar, tenga muchísima relevancia, pero además no podemos soslayar que es el activo más operado de los mercados financieros y es el que le permite a Forex ser justamente el mercado más operado día a día con un volumen de negociación altísimo, de 5 billones americanos eh, diarios. Una cosa extraordinaria, de esos 5 billones, pues 3, incluso un poco más, están relacionados al euro dólar. Entonces, de ahí la participación tan grande del euro, que sin embargo se ve compensada esas cuestiones excepcionales que pueden hacer que el euro valga más, valga menos, con participaciones también interesantes y para nada despreciables de la libra esterlina y del yen japonés, dos monedas muy fuertes, el yen japonés una cuestión circunstancial, pues bueno, muy devaluada en el último tiempo, sobre todo en el último año y medio, y también compensa vía, por ejemplo, el franco suizo, uno de los activos de refugio más importantes de los mercados financieros. Esto es cómo se compone frente a qué cotiza el índice dólar. ¿Bien?
Me hago una pregunta interesante a continuación nomás, esperen que ya avanzo, que es ¿cuánto vale el dólar? ¿No? Porque nosotros, todas las divisas se enfrentan para determinar su valor, su cotización, frente al dólar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale un peso argentino, lo comparo frente al dólar. ¿Por qué? Porque es una divisa de referencia a nivel internacional, sobre todo después de que se eliminó el patrón oro en el Tratado de Bretton Woods. ¿Correcto? Un patrón oro que se instaura, sí, a final de la Segunda Guerra Mundial y que en 1979, si mi memoria no me falla, con Nixon se deroga, se da de baja y el dólar empieza a tener un propio valor. Entonces, bueno, ¿cuánto vale el dólar? Si ya no vale lo que vale la onza de oro, ¿cuánto vale el dólar? ¿Correcto? Muy interesante pregunta. Se responde básicamente con esta ponderación de divisas. ¿Por qué? Porque vos no podés trazar, digamos, una sola divisa, porque si no, el patrón a nivel hegemónico, a nivel mundial, en términos de divisas, se lo llevaría a esa frente a la que cotice el dólar para determinar cuánto vale la propia moneda estadounidense. Entonces, bueno, básicamente eso es un comentario al margen que quería decir, preguntándome cuánto vale el dólar frente a qué lo cotizamos. Aquí tenemos una gráfica interesante que es el movimiento del índice dólar durante los últimos 12 meses. Una gráfica de 1D, ustedes bien saben si son habituales de estos espacios, como veo que hay muchas personas que repiten, pues bueno, es una gráfica que solemos usar muchísimo, ¿no? 1D, los últimos 12 meses, me parece súper visual y súper explicativa. Aquí lo que tenemos es básicamente cuánto se devaluó y cuánto se apreció el dólar en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses el dólar estuvo fuertísimo. ¿Por qué? Porque por encima de 100 se entiende que el dólar está fuerte, está sobrecomprado, sobrevaluado, lo que sea. Sobre 100 es un nivel de equilibrio, se entiende que es un nivel de equilibrio en la cotización. Disculpe. Esta suba, esta apreciación del dólar en cuestión puede estar bien relacionada con, por ejemplo, las altas tasas de interés que te ofrece hoy por hoy Estados Unidos para que vos lleves tu capital, sea la divisa sea que se trabaja en tu país, directamente a un banco de Estados Unidos, no necesariamente vos, sino poniendo, por ejemplo, un plazo fijo en el banco, ¿correcto? ¿Y tu banco qué hace? Tu banco no es que tiene la plata quieta en su bóveda y la deja ahí tan tranquila. No, la lleva y la invierte para generar justamente ese rendimiento, ese interés que te va a dar a vos y además su propia compensación, es decir, su propia ganancia a partir de la diferencia que gana con la operación de inversión de tu dinero y lo que te termina pagando a ti de interés. Es más bajo, ahí está su spread, ¿correcto? Pues bueno, uno de los instrumentos que utilizan los bancos de todo el mundo para poder pagar un interés eh, en tu plazo fijo, por ejemplo, en tu ahorro que tengas en tu banco, pues bueno, puede ser, por ejemplo, la tasa de interés de los Estados Unidos. Una tasa de interés que está altísima, la mayor en 20 años, que no planean bajarla a corto plazo, por lo que se dio a entender, se dio a conocer durante la última semana nomás, el presidente de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, es decir, que quiere mantener un dólar bien alto, que sea poco redituable para la propia economía y para la movilización de la economía estadounidense, que se frene un poquito, pero que sea muy atractiva, como por ejemplo para capitales extranjeros, eh, sobre todo a la hora de colocarse, como les digo, a generar interés. No tanto para invertir, por supuesto, porque eso hace, si el índice de dólar está alto es porque el dólar está caro en el mundo y eso hace que para ti, si por ejemplo tu economía se maneja en euros, tu empresa gana en euros, pues sea poco redituable ir a invertir ahora a Estados Unidos, bien digo. Cuando el dólar se devalúe, pues tomaré una mejor decisión de inversión y ahí sí llevo mi plata, llevo mi empresa y la instalo ahí todo porque me será más barato, estará de oferta, por así decirlo, Estados Unidos. Bueno, pues esto es un poco cómo se estuvo moviendo el dólar frente a esta canasta de divisas durante los últimos 12 meses. Sin embargo, y ya quiero empezar a trazar paralelismos, no adentrándome del todo en la comparación con divisas, sí adentrándome un poco en la comparación con otros índices que hemos visto anteriormente. Índices que, pues bueno, cotizan de una forma pues que no se lleva demasiado bien de una forma inversa a la propia cotización del índice dólar. Esto es un poco lo que les decía anteriormente. Si bien no tiene tanto sentido esta comparación, porque el índice dólar suele balancearse sobre ese nivel de los 100 puntos y los índices en general bursátiles tienden a crecer en el tiempo, en un periodo corto de tiempo como este, que son 12 meses, pues tiene un poquito más de sentido compararlo y ver cómo sus movimientos son casi inversos.
y que nosotros podemos utilizar justamente como una estrategia de inversión, una estrategia de operación para poder operar en el mercado financiero. Es decir, si el índice dólar te subió, es muy probable en este caso, como te dice la gráfica, que el, por ejemplo, Dow Jones te baje. Y a la inversa puede funcionar tranquilamente. Por supuesto, hay algunos momentos en los que el mercado no es perfecto, entonces ofrece esas oportunidades de entrada pues muchísimo más amplias que a la hora de operar divisas que sean perfectamente correlacionables directamente y positivamente correlacionables con el índice dólar. Entonces, simplemente una estrategia que le dejo al pasar y para que vean un poco este movimiento comparativo entre el índice dólar y uno de los índices más importantes de Estados Unidos, seguramente el top 3. Ahora, vamos a ver un poco este índice dólar en el paso del tiempo, pues en un margen muchísimo más ampliado. Estos son los últimos 5 años del índice dólar. Como ustedes verán, el crecimiento no es abrupto porque, como insisto y les estaba diciendo, pues se balancea en torno a esos 100. Es importante para el gobierno de los Estados Unidos y para los presidentes de la Reserva Federal, digamos, mantenerse más cerca de 100 posible. ¿Por qué? Porque muy devaluado te perjudica a vos, muy elevado te perjudica a vos de una forma o de otra, de formas diferentes, por supuesto, pero ambas perjudican el normal funcionamiento de la economía. eh, y en definitiva, pues bueno, no es un escenario que te guste demasiado. Hemos visto cómo se ha depreciado desde 2020 a 2021 y cómo ligeramente se ha ido apreciando desde 2022, profundizando esa apreciación que nosotros la podemos ver. Si nosotros no fuéramos, por ejemplo, el gráfico que lo compara con el euro dólar, lo podríamos ver de forma muy, pero muy nítida. Y pues bueno, ya después luego se estabiliza en ese margen, en ese rango de los 101 aproximadamente hasta los 105 más o menos, 105 puntos. De vuelta, una comparación con el Dow Jones 30. En este caso yo estoy usando, bueno, pues escalas porcentuales. También podríamos decir que las escalas nominales son diferentes. Las escalas son diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque como el Dow Jones, en este caso, pero en general todos los índices, tienden a crecer en esa tendencia alcista casi permanente que sostienen hace muchísimo, muchísimo tiempo, podríamos verlo con el S&P 500, podríamos verlo con el Nasdaq 100, pues bueno, nos daría que el índice dólar se mantiene planchado y el otro se dispara como si fuera un cohete. Entonces no tiene sentido visualizarlo de esa manera. Pero de esta forma sí podemos notar que existen incluso divergencias en relación a esa correlación negativa que tiene el propio Dow Jones. Sí, 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 me fui. El US 30 frente al índice dólar. Perdón, me fui a un poquito de lo que estaba diciendo. Relación con Forex. Ahora sí, ya pasada la mitad del seminario del día de hoy, vamos a ir un poquito con Forex. Bien, porque ya vimos cómo compararlo con otros índices del mercado, en particular los índices bursátiles. Ahora vamos a ver cómo comparamos este índice dólar con las divisas que, bueno, y sobre todo los pares de divisas que ponderan en este compuesto, en este gran compuesto. La importancia, dice la diapositiva, la importancia del dólar en Forex es imposible de ignorar, lógicamente, ya que cumple un rol fundamental para que todas las divisas tengan un valor de referencia sobre el cual determinar su propia cotización. Esto es lo que yo te decía anteriormente. Si yo quiero saber cuánto vale un peso argentino, tengo que saber cuánto vale el peso argentino en relación al dólar. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar peso argentino a euros, tengo que saber cuánto vale el peso argentino frente al dólar y cuánto vale el euro frente al dólar, ¿correcto? Para determinar, bueno, pues la cotización de ambas monedas. Una vez que sabemos la cotización de ambas monedas, es decir, su valor de mercado actual, pues podemos hacer la transacción sin pasar por el dólar. Es decir, yo puedo ir a la casa de cambio, yo puedo cambiar pesos argentinos por euros sin necesidad de pasar por el dólar. Ahora, para saber cuánto valen, necesito obligatoriamente en ese cálculo matemático pasar por el dólar. Bien, esta es la pregunta que yo me hacía anteriormente y me había adelantado. Pero ¿cómo se cotiza el dólar? ¿Cómo se cotiza el dólar? ¿Cómo le podemos dar valor? Insisto, luego el Tratado de Bretton Woods, luego de eliminar el patrón oro, no tenemos una referencia muy, muy nítida de cuánto vale el dólar hoy por hoy. No hay una moneda sobre la cual compararlo, una moneda ideal sobre el cual comparar el dólar, ¿correcto? Entonces lo que hacemos es esa canasta de monedas. Entonces,
lo que quiero decir aquí es que el dólar tiene una importancia fundamental a la hora de la cotización de los diferentes activos de Forex, es decir, de los diferentes pares de Forex, por ende también va a tener muchísima importancia a la hora de operar este mercado en cuestión. Si tiene importancia a la hora de operar este mercado en cuestión, de que vos lo operes, de que yo lo opere, en definitiva lo que va a tener es importancia a la hora de, por ejemplo, hacer trading, ¿correcto? De operaciones a corto plazo. Y aquí vamos a hablar un poco de las dos grandes opciones que vos tenés. Inversión, por un lado, inversión le hace como movimientos de decisiones comerciales de tu capital a mediano o largo plazo, inversión, ¿no? Lo que entendemos por inversión de toda la vida, de ir y comprar acciones o tenerla, yo sé, un año, 5 años, 10 años, 15, lo que a vos te venga en gana en este caso. Largo placito. En este caso yo coloco dos grandes opciones, según el movimiento del índice dólar de XY o análisis fundamental. Puedes utilizar cualquiera de estas dos opciones para, pues bueno, crear tus propias estrategias de inversión largoplacista. Por ejemplo, según el movimiento del índice dólar, veamos esta columna de aquí, a ver qué la señal. Veamos esta primera columna de aquí, según el movimiento del índice dólar, posicionamiento en pares de divisa. ¿Qué quiero decir con esto? Si el índice dólar empieza a subir, quiere decir que el dólar se está apreciando. Por lo cual, por lo cual, vos tendrías aquí una información muy relevante para poder tomar, por ejemplo, posición de compra en el dólar yen japonés, ¿no? El dólar yen japonés. El dólar se está apreciando. Entonces, frente a esta canasta de divisas. Entonces, el dólar yen japonés es muy probable que suba. Ahora, por ejemplo, si lo comparáramos con otro par de divisas importantes, por ejemplo, el euro dólar, si el índice dólar está subiendo, es muy probable que el euro dólar en paralelo esté bajando. Por esta cuestión del 57% que tiene de importancia sobre la ponderación del índice, el euro, correcto, por supuesto. Pero sí es verdad que podemos encontrar, pues bueno, una señal, una clara muestra, una indicación de que es una oportunidad, por ejemplo, de venta de euros. ¿Por qué? Porque el dólar se está apreciando. Y los movimientos de apreciación o depreciación del dólar suele durar, pues bueno, bastante tiempo. Vimos cómo esa estabilización en torno a 101, 102 y 104, 105, 106 dura ya un año aproximadamente. Y vimos cómo esa tendencia alcista duró también un año. Vimos cómo la tendencia bajista duró también un año. Suele durar un tiempo importante, un tiempo prudencial, que te da la oportunidad para posicionarte en una divisa en cuestión y poder sacar tu ventaja a la hora de invertir en ella. Tu ventaja le hace tu ganancia. También se puede utilizar este movimiento del índice dólar como confirmación de señales. Me estoy preguntando, ¿vale la pena comprar dólar en japonés, por ejemplo? Posicionarme en compra. Me dice mi lectura técnica de que es una buena oportunidad para poder comprar ahora mismo, ¿no? Bajó un poquito, estábamos en 150, bajamos a 145, por ejemplo, me gustaría comprar y ver qué onda acá. Ya que no se compra en máximos históricos, esperé que baje un poquito, veo a ver si compro. El índice dólar te empieza a subir, te está confirmando la señal. Te está confirmando la señal y vos apostás en el sentido, invertís, ¿entendés? Realizás la operación de compra, es una confirmación de la señal. Por eso es que yo hablaba de que lo puedes usar como un indicador técnico al índice en cuestión. Ahora, si vos querés hacer análisis fundamental, y esta es una parte, digamos, que a mí me encanta, me encanta, me encanta, podés entender ciertas cuestiones, bueno, pues que de pronto te pueden dar muestras de para dónde se puede estar moviendo el mercado a mediano plazo. Si lo que a vos te está diciendo la macroeconomía, por ejemplo, que en Europa se está solucionando la inflación a un ritmo mucho más acelerado que en Estados Unidos, que viene retardado de todas maneras, pero que se está acelerando, bueno, la baja de la inflación en términos interanuales más rápido que en Estados Unidos, por lo cual las tasas van a bajar antes, por lo cual va a haber menos inversores dispuestos a potenciar al euro, por lo cual el dólar se va a apreciar más, ¿no? Una lectura fundamental, una lectura, bueno, de ir un poquito más allá en base a los datos macro que nos ofrezcan. Tu portal favorito puede ser tu Bloomberg, tu Reuters, tu Yahoo Finance, tu Google Finance, lo que sea. Bueno, pues vas haciendo ese análisis fundamental y decís, bueno, el euro se puede depreciar de cara al final del año cuando el Banco Central Europeo empiece a bajar las tasas
antes que la Fed. Que de todas maneras puede que se pongan de acuerdo, puede que lo hagan con un mes de diferencia para que no sea tan abrupto, puede que incluso ya estén acá dispuestos a bajar las tasas y que no lo hayan hecho todavía por un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Ahora, sin embargo, vos puedes hacer tu análisis fundamental para tomar una decisión de inversión. En este caso, si respetáramos esa lectura fundamental que yo te acabo de decir, de comentar, pues sería una operación de venta al euro porque se vería depreciado frente a un dólar pues cada vez más fuerte en detrimento de la economía norteamericana, aunque parezca pues contradictorio, de cara al final del año. Los flujos de capital están relacionados a los movimientos que tienen, pues bueno, los diferentes países, tanto si tienen una balanza de pagos positiva como si tienen una balanza de pagos negativa, como si tienen déficit o superávit fiscal, lo cual te va a dar un rastro, digamos, o una impresión de qué tan sana, qué tan saludable está esa economía y qué tan sana podría ser una operación de compra en su divisa local. Entonces, si vos ves que la balanza de pagos es un desastre, si vos ves que eh, tienen déficit fiscal, si vos ves que están imprimiendo a mansalva para cubrir ese déficit, que están tomando deuda, es una economía súper, súper arriesgada, ¿no? O bueno, entonces vos en ese caso te posicionarías en venta sobre esa economía, es decir, sobre esa divisa, y te pondrías a favor, o en todo caso en compra, en dólar, ¿no? Como decía, sobre todo las divisas, bueno, más pues bueno, no tan main, no tan mainstream, las divisas más exógenas del sistema financiero principal, las exóticas, bueno, sí están cotizadas en dólares y el dólar ahí tiene una relevancia determinante. Ahora, vamos un poco al tema que seguramente les interese más a ustedes. Estrategias que puedes utilizar en trading vía índice dólar. Aquí lo que coloco son dos grandes columnas, básicas, basiquitas, no tiene demasiada ciencia, son temas que hemos ido explicando anteriormente. El tema principal, que es el tercero, lo he reservado para más adelante. Bien. En este caso yo coloco niveles de soporte y de resistencia para la identificación de niveles de precio clave y los patrones de precio mismo. Es decir, vos lo que puedes hacer es utilizar este índice dólar, como decía, como un indicador técnico per se, trazarlo en tu gráfica de precio atrás, que sea como una liñita, como si fuera una media móvil de toda la vida, y ahí podés observar, pues bueno, los movimientos del índice en cuestión, así como la identificación, como dice aquí, de niveles clave, es decir, de donde vos podés poner tus stop loss, tus take profit, tus entradas y tus salidas, y de patrones de precio que te ofrezcan más que entradas y salidas, particularmente entradas. ¿Bien? Dónde comprar, dónde vender estos pares de divisas que a ti te interesan operar. No sé, puede ser el yen japonés, puede ser el dólar neozelandés, puede ser cualquier par de divisas que te interese. Ahora, en cuanto a los indicadores técnicos, lo que vos puedes hacer es poner tu índice dólar como principal activo, digamos, dentro de tu gráfica de precios, ignorar las otras cotizaciones, las otras divisas que vos tenés a disposición, que vos quisieras operar, y sobre el propio índice dólar trazar tus medias móviles para sacar conclusiones y tus índices de fuerza relativa. Acá lo que vos estás haciendo es un análisis, bueno, pues por fuera de esa gráfica de precios que vos querés operar, como digo, de ese par de divisas, pero que en definitiva te va a dar información valiosa para vos poder tomar luego decisiones de inversión en ese par de divisas en el que vos estés interesado, sea euro dólar, sea dólar yen japonés, sea libra esterlina, el que sea, el que sea, el que sea, el que sea. El análisis técnico lo haces en el índice dólar y luego lo extrapolás, esa información valiosa la utilizás como confirmación para tomar decisiones sobre esa gráfica, esa cotización de par de divisas principal que vos querés estar operando. Muy interesantes ambas opciones. A mí, insisto, me parece muchísimo más interesante, por eso es que estudié economía, la parte de análisis fundamental, digamos. Ahora vamos a ver un poco las gráficas de precio. En este caso tenemos una gráfica de precio, que es por ahí la que más ustedes utilicen. Hay una gráfica de precio adicional que observo, veo, deduzco, que me he olvidado de colocar, que es el índice dólar versus euro dólar a largo plazo 1D.
en 12 meses, la gráfica que siempre vemos, pero esta gráfica de todas maneras es bastante pues, útil para la finalidad que yo le quiero dar, que es básicamente ilustrar esa correlación muy, pero muy, muy precisa que tenemos entre el índice dólar y el euro dólar. Insisto, y es algo que ya he mencionado anteriormente en este mismo seminario, que se debe a que el euro tiene una participación muy, pero muy grande a la hora de ponderar y determinar la cotización misma del índice en cuestión. ¿Correcto? Entonces, si tiene una participación tan importante este par de divisas, pues es normal que tenga una correlación directa, pues, ya sea positiva o negativa, en este caso negativa, tan grande, tan grande, tan grande, tan marcada. Entonces, que se mueve uno para arriba, se mueve uno para abajo casi inmediatamente. Ahora, el mercado, por supuesto, no es perfecto. Yo les decía que existen pequeñas excepciones que te ofrece el mercado a partir de movimientos ya sea técnicos o ya sean movimientos fundamentales. Son momentums excepcionales que vos puedes utilizar para poder entrar. Esos momentos excepcionales te ofrecen divergencias, divergencias entre el movimiento de un precio y el movimiento del otro. Por ejemplo, que aquí se ha bajado un poquito y aquí pues no ha subido tanto proporcionalmente como lo ha hecho aquí. Por ejemplo, es simplemente un ejemplo, lo estoy haciendo a ojo, no necesariamente tiene que ser ese punto en concreto, además estamos viendo una gráfica de una hora. En este caso estamos analizando del inicio de mayo hasta el día de hoy, la cotización hace unas horas nada más. Y insisto, bastante parecido, encontrar divergencias aquí es muchísimo más difícil que encontrarla en otros pares de divisa, es una realidad, pero si las puedes encontrar, pues puede ser una opción para que vos puedas operar este mercado haciendo trading en unas operaciones súper cortoplacistas. Este, por supuesto, no es quizás el activo más ideal para trazar tu índice dólar como un indicador técnico por las pocas, entre comillas, oportunidades de inversión que te va a estar dando en el día a día haciendo trading. A ver si me olvido de algo más. Bueno, pues simplemente eso. La verdad es que me hubiera gustado traer esa gráfica de largo plazo. Tiene muchísimo que ver. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, estamos viendo una correlación negativa, ¿no? Correlación negativa en toda regla. Índice dólar versus euro dólar. Ahora, existen más que simplemente el euro dólar. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos. Algunos otros ejemplos que según vamos bajando, vamos a encontrar, bueno, pues pares que tienen una correlación negativa no tan directa, digamos, de ese 97% de correlación que tiene, por ejemplo, el euro dólar. Entonces, si mientras más vamos bajando, más aumenta nuestro margen de riesgo-beneficio y así como aumenta eso, aumenta también las oportunidades que nos da el mercado para poder entrar y para poder salir. En un ejemplo práctico, te podría decir que en la gráfica anterior, pues nos daba el mercado más bien pocas oportunidades desde que comenzó el mes a simple vista y en gráficos de 1H, bien, pero ya aquí, que esto es una gráfica más bien conceptual para poner de ejemplo, pues aquí podríamos encontrar una operatoria pues muchísimo más marcada. En este caso, el gráfico te dice que estas velas japonesas han subido ligeramente y aquí que se han derrumbado directamente, el movimiento ha sido muchísimo más abrupto. Aquí otro tanto de lo mismo, que ha subido un montón y aquí que ha bajado prácticamente nada. Esas divergencias, no solamente en el tiempo en el que se dan los movimientos, sino también en la fuerza, pueden ser tus oportunidades de inversión súper concretas. Aquí otro tanto de lo mismo. Algunos pares de divisa a destacar, pues bueno, son, por ejemplo, las correlaciones que a la hora de analizar euro-dólar como divisa principal, teníamos como correlaciones positivas. Libra esterlina dólar, dólar neozelandés contra el dólar australiano contra el dólar estadounidense, dólar neozelandés contra el dólar canadiense y el euro frente al dólar canadiense. Estos dos, excepcionalmente, los podríamos eliminar de esta lista, las podríamos eliminar, digo, porque la correlación negativa no es tan precisa. Si vos te pones a hacer gráficos finos, vas a ver que existen muchísimas más divergencias y en algún punto, si haces mucho zoom in, vas a decir, bueno, estos dos gráficos no tienen nada que ver el uno con el otro. Si haces zoom out, puedes encontrar un poquito más de cuestiones relacionadas. Pero bueno, es importante de todas maneras remarcarlo de acuerdo a lo que vos quieras estar operando. Unos activos más seguros con menos oportunidades, unos activos menos seguros con más oportunidades.
el margen de beneficio también va a variar. Principales correlaciones positivas, otro tanto de lo mismo que estaba diciendo recién, pero esta vez a la inversa. En este caso lo que vamos a estar viendo, esto elimínenlo, nos vean como si yo hubiera actualizado aquí esta diapositiva y aquí dice DXY. Bien, hagamos como que dice DXY. En este caso, las correlaciones positivas son el dólar australiano contra el dólar neozelandés. Esta tiene, pues bueno, menos que ver que, por ejemplo, el dólar contra el yen japonés. El dólar contra el yen japonés es una correlación súper positiva. En este caso, el dólar australiano versus neozelandés no es tan positiva. Entonces, la lógica es la misma que la diapositiva anterior. Más oportunidades de entrada, mayor margen de riesgo-beneficio. Menos oportunidad de entrada, menor margen de riesgo-beneficio. Que sin embargo, esta divisa, estamos en una situación, un momento excepcional en la cual a propósito, aposta, se está devaluando el yen japonés muchísimo durante muchísimo tiempo. ¿Bien? Bueno, básicamente esto, si quieren tomar nota, de todas maneras es súper fácil de encontrar esta información, ya que son las negativas del euro dólar. Yo no me acuerdo, creo que les había compartido la página incluso en el seminario de correlaciones entre pares de divisas. Ahora, momento ad. Momento ad, y me van a disculpar, me tomo un poquito de agua. Teníamos varias diapositivas para presentar, espero no haberme salteado ninguna cuestión, así rápidamente no ubico alguna, pero bueno, siempre hay fallitas por ahí, por eso es que no quiero ver los seminarios anteriores, que ustedes sí pueden ver en nuestro canal de YouTube, que Joshua, cualquiera de los chicos, les puede estar proporcionando, si ustedes solicitan, pues bueno, el enlace, de todas maneras lo pueden encontrar, es un canal, por supuesto, público, nos pueden encontrar como Esto Academy, si no me equivoco, Costa Rica, en YouTube. Pueden estar repasando todos los seminarios que hemos subido hasta la fecha, están resubidos, las regrabaciones, como verán, yo aquí puso a grabar, pues bueno, esta misma grabación se sube luego a YouTube, ustedes la pueden estar repasando. Yo no voy a ser quien la repase. Me da un poco de vergüenza ajena, la verdad. En este caso, lo que voy a estar mencionando en este momento es ese trading de Forex que vos tenés la oportunidad de hacer con Libertex. ¿Por qué? Porque como te estaba hablando recién, vos no solamente tenés la oportunidad de trazar estrategias y de invertir a mediano o largo plazo haciendo una correlación entre el índice dólar y los pares de divisas, sino también puedes hacer trading, ¿no? Correcto. Entonces, para hacer trading, ¿qué es lo que vos necesitas? Condiciones comerciales. Vos vas a poder encontrar en Libertex condiciones comerciales como, por ejemplo, esta cuota de negociación desde el 0,003%. Muy interesante para aquellas personas que se quieran apalancar, más de la cuenta incluso. Pues bueno, ahí tienen la posibilidad. Incluso Libertex, al tener, bueno, pues una regulación menos exigente en Latinoamérica que, por ejemplo, aquí en Europa, pues tienen la oportunidad de utilizar un apalancamiento tan alto como en que incluso les sobre, ¿verdad? No va a ser necesario incluso llegar a los máximos. Variable, por supuesto, de acuerdo al activo financiero. Más de 250 activos de Forex para poder operar sobre la marcha, quiere decir, puedes llevarte tus operaciones en tu móvil, así como tener una experiencia de plataformas cruzadas para poder, bueno, pues tener tanto tus operaciones en el móvil, en la computadora, en la tablet y poder operar desde donde más te guste y tu cuenta seguirá estando, pues bueno, en todos lados y no es necesario que tengas una cuenta con $10.000 aquí y una cuenta con $10.000 en tu computadora. Puedes tener una sola cuenta de $20.000 y ya está. Así finaliza el momento ad Operen con Libertex. De todas maneras, yo se los recuerdo, pero seguramente todos ustedes aquí que estén presentes con nosotros el día de hoy ya tengan abierta, apertura difundida su cuenta de trading en Libertex. Quiero abrir un segmento de preguntas y respuestas. No sé si escucharlos. Sí, Denis, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Martín? Mira, una preguntita. Eh, es evidente, bueno, de hecho son dos preguntas en uno. A ver. Es evidente que el dólar tiene incidencia directa en el mercado Forex por razones Mm, obvias, por ser él una divisa y porque, bueno, hay tantas monedas que están directa e indirectamente relacionadas, ¿no? ujú. Pero me pregunto yo algo. ¿El DXY tiene algún tipo de injerencia
o efecto o correlación directa o indirecta con instrumentos de otros mercados, por ejemplo, oro, Ujú. cobre, café, etcétera. Yo no sé si de repente tienen algún tipo de relación, así sea indirecta, porque en Forex evidente, pero no sé si Claro. fuera de Forex. Y la segunda pregunta es, cuando el dólar está dentro de un par, por ejemplo, el euro dólar, el dólar yen, etcétera, también yo lo veo supernatural que el DXY pueda tener efecto directo o indirecto, es decir, una correlación fuerte o una correlación quizás un poco más débil, pero que igual exista, positiva o negativa. Ahora, me sorprendió un poquito y tengo Ujú. una personal que quiero confirmar contigo, un par como el dólar neozelandés con el dólar Ujú. canadiense. A ver, si no está el dólar americano inmiscuido, quiero pensar que de repente hay temas de análisis fundamental y quizás algún tipo de acuerdos económicos que impactan directamente en la naturaleza de esos pares que no son el dólar americano, pero igual tienen correlación. ¿Hay algo de eso? Sonrío porque soy un nerd que me encantan estas preguntas. Muy, muy interesante. Le agradezco a Denis por este aporte que nos hace. En principio sí. En principio sí, respondiendo a la primera pregunta de la correlación entre el índice de dólar y las commodities, por ejemplo, u otro tipo de activo financiero. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de activos financieros están cotizados en dólares. Digo la enorme mayoría porque, por supuesto, hay excepciones. Si vos vas a comprar acciones del Santander aquí en España, te las van a vender en euros, ¿correcto? Si vos vas a comprar acciones de Mercado Libre en la Bolsa de Buenos Aires, te las van a vender en pesos argentinos. Por supuesto, hay excepciones, pero por ejemplo, otros activos como pueden ser bonos estatales cotizados en dólares, commodities incluso, como puede ser el oro, el cobre, el litio, el petróleo, etcétera, eh, las criptomonedas también, por supuesto, que están cotizadas en dólares. Pues bueno, hay un montón de activos financieros cotizados en dólares que por supuesto van a estar muy, pero muy relacionados con el movimiento del índice dólar. No por la fuerza del movimiento como tal, sino podés utilizar en este caso al índice dólar como una referencia para entender qué tan buen momento, qué tan mal momento es para comprar esa divisa, ese activo en concreto. ¿Por qué? Porque está cotizado en dólares. Entonces, si el índice dólar está alto, quiere decir que el dólar en ese momento tiene mucha fuerza, por lo cual esa commodity, por poner un ejemplo, por ejemplo, el oro está altísimo. ¿Por qué? Porque cotizan dólares. Entonces, si el dólar está fuerte, está alto, está caro, el oro por ende estará alto, estará fuerte, estará caro. ¿Me entiendo lo que quiero decir? Entonces, si vos tenés a un dólar débil, es decir, un índice de dólar por debajo de los 100 puntos, será un buen momento, por ejemplo, para ingresar en otra clase de mercados, en otra clase de activos que nada tenga que ver con los pares de divisa. En este caso puede ser, por ejemplo, no sé, el Bitcoin. Te pongo un ejemplo así como más alejado, digamos, de los temas que estuvimos viendo el día de hoy. No sé si ahí sí fui respondiendo la pregunta, más bien como un indicador, por así decirlo, puedes utilizarlo para confirmar ciertas decisiones de inversión. Y en otro sentido, la pregunta que me haces es la relación entre, eh, bueno, pues un par de divisas que no contenga el dólar y el índice de dólar en sí. Bueno, pues eso un poco explicaba a la hora de decir que todas las divisas están cotizadas en dólares. Todas las divisas, por ejemplo, el real brasilero, para no siempre poner el ejemplo del peso argentino, que es la que mejor conozco, lógicamente. El real brasilero, ¿cuánto vale un real brasilero? ¿Vale, yo qué sé, 3 onzas de oro? No. ¿Vale 5 acciones de Apple? No. ¿Vale 10 barriles de petróleo? No. El real brasilero vale 0,3 centavos de dólar. O lo que es lo mismo, un dólar vale 4 reales brasileños. Por poner un ejemplo, creo que está 5, pero no importa. ¿Cuánto vale el peso mexicano? Vale, de vuelta, vamos con el ejemplo, 10 granos de café o 1 tonelada de café. No. ¿Vale 2 toneladas de cacao? No. ¿Qué vale entonces? Vale, bueno, pues hago la cuenta así rapidito, 0,5 centavos, 0,05 centavos de dólar. O lo que es lo mismo, un dólar vale 20 pesos mexicanos aproximadamente. Ahora estarán 18, 17 aproximadamente.
todas las divisas se cotizan en dólares. Entonces, para vos cambiar, por ejemplo, de peso mexicano a real, lo que tenés que conocer es el valor en dólares de ambas divisas para vía una fórmula matemática que es muy sencilla, ahora no la tengo presente, pero es súper fácil de encontrar. Me la enseñaron la primera, segunda semana de que empecé a trabajar en Liberty hace ya años, 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 años. Me la tuve que memorizar. Eh, pues bueno, ahí obtienes efectivamente cuál es la cotización en sí. Porque en este caso el eh, real frente al peso mexicano valdría 4? Porque el real vale, por ejemplo, 5 reales un dólar y el peso mexicano vale 20 pesos mexicanos un dólar. ¿Me explico? Entonces ahí sacas vos el 4.2, 4.3, lo que te valga en ese momento. No sé si me expliqué. La relevancia está por debajo de la mesa, ¿me entendés? Del dólar. Claro, claro, es que ahora sí, definitivamente. Es que al final todo, aunque no queramos, en cualquier lado del planeta, finalmente todo siempre va a estar comerciado a nivel internacional en dólares, Ujú, prácticamente. correcto. Así la moneda no sea dólar, tienes razón. O sea, sea dólar neozelandés, si tú operas y comercias con dólar neozelandés, sea por Amazon, sea por eBay, la cotización te la pueden mandar en dólar neozelandés, pero al final tú vas a terminar transando en dólares En americanos. dólares. Entonces, aunque no quieras, siempre va a estar el dólar atravesado. Por Ya, ahora, por ahora, exacto. claro, hasta que el Eh, Bitcoin reine por los siglos de los siglos. Bueno, sí. O la nueva moneda del BRICS, por ejemplo, de la que se estuvo Exacto. hablando un poco más esta última semanita con la reunión cumbre entre Xi Jinping y Putin, que Sí, dicen que sí, el 90% de los comercios entre China y Rusia es vía yuanes y rublos, vía oro también. Es sí. decir, sacaron el 90% de su comercio el dólar. Bueno, se va a extender esa política al resto del BRICS y ahora el BRICS Plus, ¿no? Con ese añadido de, por ejemplo, Libia, por ejemplo, Egipto, bueno, querían incluir a Argentina, el presidente dijo, no, no vamos a entrar en eso. Bueno, pues van a ir, pues utilizando, creo yo, la idea, no creo yo, sino que es la teoría que se está manejando ahora mismo en los mercados, se va a crear una nueva moneda del BRICS y que podría ser un fuerte competidor pues para el dólar. Ese competidor que en algún punto intentó ser el euro y que no llegó, obviamente no llegó. Sí, gracias, Martín. Un placer, un placer, un placer. Para más información sobre las correlaciones, pues bueno, muchísimo, muchísimo más fácil obtener las correlaciones negativas y positivas relacionadas a el euro-dólar. Simplemente las invertís. Si es positiva para el euro-dólar, será negativa para el índice dólar. Simplemente eso. Bueno, pues si no hay más preguntas, les quiero agradecer a todos por haber participado el día de hoy. Muchas, muchas gracias por haberme escuchado. Insisto, y vuelvo a repetir, les pido disculpas porque hoy, pues bueno, empezamos más tarde, empezamos 15 minutos más tarde. No me gusta, no me gusta ser impuntual. Estos espacios empiezan a las 18 horas, siempre lo estuvieron haciendo a lo largo de los últimos meses. 15 minutos a mí me jode un poquito, pero bueno, lo compensamos porque ahora terminamos 15 minutos más tarde. Nos volvemos a ver el próximo viernes, este mismo viernes, que termina ahora la semanita, hablando un poco del trading en Libertex. Trading en Libertex. Es decir, las opciones que vos tenés para poder operar, en qué activos te conviene pues, hacer más trading, es decir, poner un multiplicador más alto, cómo poder ajustar tu estrategia a la plataforma comercial, qué opciones tenés en términos de cuentas, qué opciones tenés también para mejorar y upgradear esa cuenta, qué opciones tenés para, en términos de plataforma comercial y de activos financieros. Vamos a estar viendo un poco todo eso, digamos, Libertex como tema main y vamos a estar explorando cómo tú le puedes sacar provecho siendo un trader. Bien. Eh, bueno, haciendo esa breve introducción al seminario que viene, ahora sí los voy a despedir a todos. Les agradezco muchísimo por haber participado, por haberme escuchado el día de hoy. Que tengan una estupenda semana. Un beso grande y hasta la próxima.